quede todo registrado bien y eso, de una. Entonces, bueno, nada, hago la introducción de Juan Pablo. Juan Pablo Caicedo es máster en Administración Pública y Planeación Urbana de la Universidad de Harvard. Es abogado y literato de los Andes, especialista en gestión pública e instituciones administrativas también de los Andes, y ha trabajado en diferentes instancias en el sector, pues, de ciudades y demás. Ha sido consultor en alcaldías en Nueva York, en Bogotá, en temas de política urbana. Ha hecho, pues, mucho tema de desarrollo orientado al transporte, que seguramente ahorita entenderemos un poco más qué es eso. Pues ha sido servidor público en gobierno nacional, en la alcaldía de Bogotá, tanto en la empresa Metro como en el IDU actualmente. Y pues nada, estamos actualmente, Juan Pablo es el gerente del Corredor Verde Séptima, un proyecto muy ambicioso de transformación urbana, un proyecto tal vez pendiente que se viene arrastrando desde hace varias alcaldías y que sin duda alguna se va a volver pues pivotal en el futuro de la ciudad. De lo que entiendo, pues hay un equipo súper interesante atrás de todo este proyecto, no solamente en el IDU, con gente muy capacitada que acompaña a Juan Pablo, sino también está Jean Ster, paisajistas franceses, y Jean Gell en algún momento también ha estado involucrado. Y bueno, ya Juan Pablo nos dará un poco más de detalles frente al tema. Y nada, pues es un lujo tenerlo acá hoy y vamos a ver cómo las investigaciones en el curso empiezan a incluir el corredor verde y pues, la carrera séptima y ese trazo histórico de piedemonte de montaña dentro de los procesos que vamos a hacer en el semestre. Entonces, pues nada, los dejo con Juan Pablo Caicedo y la charla Corredor Verde Usaquén, una oportunidad de renaturalización. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Pedro. Dos preguntas antes de arrancar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es la primera. Tenemos hasta las 5:45 o 5:30, más o menos. Yo creo que si quiere podemos, pues usted puede manejar el tiempo como quiera, si quiere hablar media hora o 45 y después preguntas o partirla en dos momentos, como prefiera. Bien, y lo segundo es preguntar a los estudiantes si hay alguno en el taller de Eric Vergel que levante la manito, que es el de tesis. No sé si son estudiantes antes de tesis o si es una electiva, porque pues digamos que muchas de las cosas que van a ver acá, pues ya las hemos llevado allá porque están trabajando séptima en un tramo más al sur, entre el Centro Internacional y Chapinero, pero igual, pues digamos que también el proyecto ha estado en esas conversaciones con esos equipos y unos proyectos súper interesantes que los estudiantes pues han puesto sobre la mesa. Entonces, no sé si hay algunos, si sí, levante la manito, si no, pues entonces todo esto va a ser nuevo y mejor. Pero listo. Creo que todo es nuevo. Creo que eso es un par de semestres tal vez más abajo. Vale, perfecto. Bien, pues arrancamos. Mil gracias nuevamente por la invitación a Pedro y a todos ustedes pues, por querer escuchar este cuento. Yo lo que voy a hacer rápidamente es un poco presentar la idea del proyecto, de dónde viene, cómo se ha construido, digamos, con la misma ciudadanía y como esa lectura de necesidades de la que hablaba Pedro de el proyecto que no ha sido, ¿no? Cómo cada proyecto que no ha sido en la séptima nos ha enseñado algo que estamos tratando de incorporar acá, ¿no? Y luego, pues ya un deep dive un poco más marcado en Usaquén para ver algunas de las imágenes provocativas que Ter pues ha querido como poner sobre la mesa y que está en este momento el distrito como en proceso de viabilizar, pero que conceptualmente es, digamos, siendo una clase de perspectiva y de reimaginarse el futuro un poco, pues cosas que les pueden servir como para ver cómo lo que ustedes pueden estar viendo acá conecta con lo que la ciudad se está imaginando en esos puntos. Entonces voy a arrancar muy rápido primero con lo que esto significa, ¿no? Con qué es un corredor verde, digamos un concepto que empezó como tal vez una propuesta de campaña o un enfoque de política muy general de la alcaldesa Claudia López y hoy es una estrategia, una de las estrategias más robustas y más articuladoras de ciudad y tejedoras de ciudad que hay en el POT, en la propuesta de POT, que recibió 3 ponencias positivas con modificaciones de los 3 concejales ponentes, ¿no? Entonces digamos que creo yo, si esto sale como parece que va a salir, pues este va a ser un concepto que va a acompañar
por lo menos la primera mitad, espero que mucho más, de toda su vida profesional como arquitectos y urbanistas, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un privilegio para nosotros poner la primera piedra en ese sentido, pues porque queríamos un poco dinamizar la discusión de la infraestructura de transporte en Bogotá, que siempre ha sido más enfocada hacia resolver el modo, pues que es una discusión completamente insulsa, completamente, digamos, técnica en últimas, porque lo que define el modo no es si es bonito o feo, sino la demanda, digamos, de cada uno de los puntos de los corredores que uno va a intervenir y la cantidad de gente que los quiere usar, ¿no? O sea, no es lo mismo irse en un carro de 7 puestos que en uno de 3 puestos. Si somos 3, el de 3 puede funcionar. Si somos 8, de pronto nos toquemos con el de 7, pero tampoco pues necesariamente será suficiente, ¿no? Entonces todas esas cosas, digamos que en Bogotá, ustedes lo saben también, pues han sido muy a la orden del día de cuando uno habla de proyectos de infraestructura. Nosotros lo miramos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces lo primero es que este es un proyecto que busca catalizar regeneración urbana, ¿no? Yo creo que eso va a ser un concepto en Usaquén fundamental, sobre todo pues en esos puntos, digamos, en esas zonas de minería o de cantera que ustedes están revisando en más detalle, ¿no? No estamos hablando de redesarrollo necesariamente solamente o desarrollo orientado a transporte, sino regeneración, es decir, que parte del concepto, digamos, de naturalización pueda integrarse, pero también pues que zonas que están deprimidas, digamos, urbanísticamente, puedan resurgir o fortalecer un poco el tejido social y comunitario, ¿no? Es un proyecto que tiene, pues, digamos, una agenda que trasciende la movilidad de pasajeros por hora sentido, que es como siempre hemos estructurado los proyectos en Bogotá. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Porque no se enfoca solamente en mover a la gente por un tubo, ¿no? De un punto a otro, de la 200 al centro, no es solamente ese, es uno de los objetivos, no el único, sino que busca un mejor balance entre los 3 ejes fundamentales que, pues, como lo decía Pedro, nos ayudó el equipo de Gale Architects un poco a aterrizar. Y es, ok, hay una dimensión de transporte público obviamente fundamental, que ya ni siquiera es de transporte público, es de movilidad sostenible, y vamos a ver en unos minutos eso qué significa. Pero además, pues la séptima, como me imagino lo han estudiado mucho en este curso, acompaña toda la línea, digamos, del activo ecológico más importante que tiene la ciudad de Bogotá, que son los cerros orientales, ¿no? Es realmente la primera gran infraestructura vial que acompaña, digamos, exactamente en paralelo, pues la línea de los cerros orientales. Y eso es importante también porque pues se requiere una dimensión, un esfuerzo de armonía con los ecosistemas que hay muy, muy cerca en los cerros, muy importante. Y por último está el sentido del lugar, que viene mucho más amarrado a cómo la ciudadanía interpreta la séptima, lo que la séptima significa para los ciudadanos de Bogotá. Y eso es importante. Y es importante, pues un poco les hablaba yo de los aprendizajes que hemos tenido, entendiendo en qué han fracasado los proyectos anteriores. Y lo primero es en estar obsesionados con resolver el debate modal, si por acá va un trencito o cierto tipo de bus o un metro subterráneo o un tranvía o lo que queramos, o resolver el debate de conectividad y de transporte público en términos generales, ¿no? Eso han sido los grandes objetivos de los 6 proyectos anteriores a este. La alcaldesa Claudia López lo que nos pidió, una vez arrancamos, digamos, en este ejercicio fue, empecemos de una forma diferente, no empecemos estudiando las líneas de deseo, ¿no? de los viajes, sino más bien empecemos escuchando a la gente. Que la gente nos diga qué es lo que quiere, ¿no? Y qué es lo que se imagina del corredor verde de la séptima, y nosotros, con base en esa conversación, tratamos de proponer una alternativa de diseño que balancee todos esos mundos. El imaginario colectivo, ¿no? La vocación, digamos, histórica que tiene el corredor y la vocación ambiental con las necesidades de transporte. Ya no que las necesidades de transporte impongan, digamos, lo que tiene que pasar en el corredor. Entonces, para eso nos gastamos mucho el 2020 hablando con la ciudadanía, un montón de talleres ciudadanos a todos los niveles,
utilizamos Street Mix, bueno, utilizamos un montón de estrategias distintas que nos llevaron pues a entender un poco mejor esa foto cómo se veía del imaginario colectivo, y ya les voy a mostrar cómo se ve, y también una estrategia de acompañamiento a las demás etapas de maduración de un proyecto de infraestructura. En este momento estamos en estudios y diseños de detalle, donde también tenemos participación incidente, es decir, donde la gente, a medida que los equipos de ingeniería van produciendo alternativas, la gente tiene la posibilidad pues, de participar, ¿no? Ya no como suele pasar y como pasa en otros puntos. Con Pedro hemos discutido mucho la 72 con Caracas, por ejemplo, en donde la ingeniería definió la tipología antes de pensar en el contexto y en cómo, por ejemplo, se podían afectar o no pues, terceros, ¿no? Y eso pues no siempre se le va a poder dar gusto a la gente, pero facilitar esas conversaciones en etapas más tempranas suele llevarnos a un mejor resultado y evitar además demandas y contextos muy complejos que realmente han paralizado la gestión de la infraestructura en la ciudad, si pues digamos tenemos esas conversaciones en las etapas de diseño. Ya posteriormente en construcción igualmente habrá una estrategia de acompañamiento, de rendición de cuentas, de cómo van los avances, de planes de manejo, de tráfico, etcétera. Y por último, y lo más importante, pues un periodo, digamos, de apropiación de la infraestructura para que la gente la viva y la cuide de otra manera, ¿no? Entonces, volvamos al 2020, ¿qué aprendimos? Y lo primero que aprendimos, pues, es que la gente sí le gusta participar, que cada vez es más fácil hacerlo un poco por la pandemia, ¿no? Acá ustedes ven, pues, una sobresimplificación de lo que fue ese primer ejercicio que nos tomó casi 6 meses de entender para la gente qué era importante, y lo que vemos pues es que digamos la gente valora mucho más los componentes que no son movilidad en la séptima, por lo menos concretamente, que la movilidad, ¿no? Entonces, a mayor tamaño, digamos, de la fuente que ustedes ven a su izquierda, más veces se repitió esa palabra dentro de las 50.000 aportes que nos dio la ciudadanía, ¿no? Entonces ustedes ven que las palabras más grandes son árboles, son zonas verdes, son parques, son plazas, cultura ciudadana, seguridad, elementos más vinculados al espacio público y a la cultura de espacio público que quiere la ciudad que a la movilidad. Hay algunos elementos por ahí más pequeños, buses eléctricos, vehículos, bicicletas tal vez, el modo digamos que sale más grande, pero ese fue un primer gran aprendizaje, ¿no? Hay que balancear un poco los esfuerzos para no solo pensar en el tema de transporte. Lo segundo que hicimos fue, como les decía, utilizar StreetMix, que es una aplicación de código abierto, pues que nos ayudó Carlos Pardo y la gente de Numo a construir, en el cual teníamos más o menos 10 puntos del corredor de la séptima con las dimensiones exactas, y le pedíamos a la gente pues que nos ayudara de manera muy interactiva a reacomodar el perfil como ellos lo priorizarían. Es decir, un poco ayudarlos a ponerse en los zapatos de un planificador de transporte, a ver cómo priorizarían el recurso más limitado que se tiene a la hora de tomar estas decisiones de infraestructura, que es el espacio, ¿no? Y sobre todo en sectores tan consolidados como la séptima, y sobre todo en puntos como Santa Fe y Chapinero, menos en Usaquén, donde el perfil son 24 metros, no los 40 que podemos tener en Usaquén. Entonces, la gente, ¿qué hizo? Esto es un promedio, digamos, de los modos como están distribuidos hoy en la séptima. Tenemos un poquito de espacio para la ciclorruta, un poquito para el peatón, un poquito para los carros, tal vez lo que más se lleva es los carros, y un poquito para los buses. Es decir, hoy el corredor es ineficiente para todos los modos, ¿no? Porque la ciclorruta está desconectada, termina en la 106, porque los andenes están destruidos, porque andar en carro, seguro todos lo han hecho, no es placentero, es muy lento, y porque además el transporte público no está priorizado. Hay un carril compartido y de prioridad de bus, pero pues que invaden los carros a cada rato, se parquean, etc. ¿Qué nos pidió la gente entonces en ese sentido? Nos dijo, quiero más y mejor espacio para la bicicleta, quiero muy buenos andenes, ¿no? Activos además, muy en consonancia con el tema de las nubes de palabras, quiero transporte público eficiente, de calidad y eléctrico, ¿no? Y exclusivo, y el resto, digamos, del espacio se lo pueden dar al carro particular. O sea, esto parece una obviedad, parece la sensibilidad, digamos, de cualquier agencia de transporte de una ciudad, pero cuando viene de la ciudadanía adquiere otro tipo de legitimidad. Y para nosotros, pues, ver que la ciudadanía estaba conectada con los esfuerzos
de expansión de la red de ciclorrutas, de control, digamos, y de reducción de incentivos para andar en vehículo particular, de la maximización de la experiencia de transporte público, etcétera, pues era importante. Y acá pues fue un muy buen input que recibimos. Ya con eso nos fuimos entonces a tratar de aproximarnos conceptualmente a esto. Y la primera pregunta que nos hicimos, pues porque uno empieza a construir sobre dónde estamos, ¿no? Y lo que teníamos en ese momento en la administración, pues era un contrato diseñado en detalle para hacer una troncal de Transmilenio como las que todos conocemos, ¿no? Carriles de sobrepaso, estaciones centrales, digamos, bastante largas, operación de buses articulados y biarticulados, etcétera, etcétera. Y como ustedes ven acá, pues digamos que casi que cualquier foto es exactamente la misma, ¿no? Alguien, no sé si levantó la mano, perdón, no puedo ver con mucha claridad. Pedro, si quiere usted ayúdeme ahí a facilitar. Vale, yo Sí, modero. Es que yo iré mandando como comentarios por el chat, pero si alguien levanta la mano, yo le ayudo, ¿listo? sí, no hay problema. Ahí como para aclarar algunos puntos, podemos hacer unas pausas en algunos momentos para ir llevando la conversación, pero lo que nosotros vimos es esto que ustedes están viendo acá, que son, digamos, fotos del render propuesto por la alcaldía anterior, ¿no? Lo que la alcaldesa Claudia López llama una troncal de Transmilenio tipo La Caracas. Eso es lo que teníamos diseñado en detalle. En el Parque Nacional, independientemente de si se llevaba o no 60.000 metros cuadrados, ¿no?, de área patrimonial, o en el Codito, donde la necesidad de transporte es realmente pues, imperiosa y muy, muy importante, ¿no? Y todo en la mitad, digamos, más allá de lo estresante que puede hacer el perfil, pues la solución que se proponía, pensando en la maximización de esos viajes, pues era este tipo de infraestructura. Ya haciendo un análisis más de contexto urbano, y probablemente pues el de Usaquén se va a quedar corto y ya van a ver por qué, pero es una aproximación general de lo que nosotros empezamos a ver, pues es que en realidad no es una sola séptima donde yo hago que la infraestructura se comporte de una manera específica para responder simplemente pues a la operación del sistema de transporte público, ¿no? Sino que hay mucha más riqueza que hay que mirar en detalle desde la vida urbana, ¿no? Y lo que tenemos pues es que en realidad no es una séptima sino tres, ¿no? Una primera séptima, digamos, entre la calle Primera, si se quiere más al sur de la Plaza de Bolívar, y más o menos la calle 40, ¿no? Donde tenemos pues el corazón de Bogotá, el corazón del país, un montón de patrimonio histórico, un montón de flujos además peatonales y de viajes cortos en bicicleta, a pie, una mixtura de usos que lo hace un lugar bastante atractivo y dinámico para recorrer a pie. Hay comercio, hay instituciones públicas, hay hitos arquitectónicos, etcétera, y además una zona que la ciudad ha determinado y el gobierno nacional, porque esto lo define el Ministerio de Cultura, pues que tiene un plan especial de manejo y protección por la densidad, digamos, patrimonial y la riqueza arquitectónica que tiene, ¿no? Poner acá una troncal clásica, digamos, pues es algo un poco osado, porque realmente rompe muy fuerte con el contexto urbanístico que esta zona tiene, ¿no? Chapinero, por ejemplo, tiene otro tipo de necesidades muy diferentes. Hay muchas universidades, hay muchos espacios públicos que tienen una simbología, digamos, política y de entendimiento, digamos, del uso del espacio público muy particulares, como el Parque de los Hippies, como el mismo Parque Nacional, que está como en el límite. Además, es el centro financiero del país, en la calle 72, y tiene un montón de hitos patrimoniales que están venidos a menos por las mismas dinámicas del corredor, ¿no? En términos ya de movilidad, pues es una mezcla de viajes cortos y largos, ¿no? Si uno vive en Chapinero, se mueve mucho de su tiempo por Chapinero, pero la gente que vive en Usaquén, por ejemplo, o en Suba, o en Barrios Unidos, etcétera, pues quiere subir a Chapinero, a esta gran zona, digamos, polo de atracción de empleos de alto valor agregado, como lo es la 72, es el destino principal del corredor, ¿no? Entonces hay muchos viajes que se hacen en todos los modos, en carro, en bicicleta, a pie, en transporte público, y siendo un perfil tan estrecho es realmente complejo, pero pues teníamos que encontrar la manera de darle la vuelta. Y luego tenemos pues el área de interés de ustedes, ¿no? Que es la séptima de Nusaquén, que es un punto, digamos, destino, sobre todo en la tarde, muy importante, donde hay comunidades muy grandes, muy pobremente conectadas, un viaje desde el Codito, desde Santa Cecilia, desde el Hospital Simón Bolívar hasta la calle 32,
puede tomar hasta 100 minutos, ¿no? Lo cual pues es una locura realmente porque no son más de, no sé, 18 kilómetros. O sea, en bicicleta, si hubiera buena infraestructura, se lo hace uno en 35 minutos. Hoy se están demorando en transporte público 100, para que tengan un poco orden de magnitud. Igualmente está North Point, muy cerca de las áreas que ustedes están revisando, ¿no? Que son oportunidades para consolidar nuevas centralidades, ¿no? Tengo un muy buen amigo desarrollador precisamente que tiene sus oficinas en North Point y me dice, vea, hay algo maravilloso que nadie ha entendido de trabajar acá y es que yo voy en contra del tráfico siempre. En la mañana todo el mundo va para la 72, yo salgo de mi casa en Santa Bárbara Alta a North Point, cero tráfico. Y cuando me estoy devolviendo, todo el mundo viene de la 72 hacia el norte, ¿no? Y yo voy de North Point hacia el sur. Entonces, realmente la oportunidad, digamos, de generar un nodo, pues, muy importante de desarrollo, que además genere empleos, digamos, para los vecinos del sector, ¿no? Ciudad de 15, 30 minutos, como se plantea en el POT. Es muy, muy importante las oportunidades que hay en Usaquén, tanto ahí como más en Santa Bárbara, que es el otro gran como polo, digamos, empresarial que tiene Usaquén. E igualmente está el centro fundacional, ¿no? Que es un patrimonio también histórico, con unas oportunidades de desarrollo económico, de consolidación cultural muy importante, y algo que es muy importante para, digamos, esta clase, y está acá en un bullet, lastimosamente no en, en imagen, pero es el patrimonio ambiental desaprovechado que tiene este sector, ¿no? O sea, la riqueza ambiental de los cerros orientales al norte en Usaquén es absolutamente maravillosa y muy poco se habla de eso, bien sea por las dificultades de desarrollo que tiene el sector, por la densidad, digamos, de desarrollo en su momento informal, pues hoy comunidades muy robustas como lo son La Mariposa, El Codito, ¿no? Todos estos barrios, San Carlos, un poco más al norte, etcétera, etcétera. Y pues eso ha complicado, digamos, la capacidad que tiene el distrito de renaturalizar estos espacios, ¿no? Y sé que eso es algo importante, digamos, para ustedes. Igualmente, pues la alta concentración residencial y con esas necesidades pues, de viajes, ¿no? Entonces, Usaquén, que lo vamos a ver al final, es un punto muy, muy, muy interesante y pues que espero que les quede un poco más claro qué espera lograr el proyecto y cómo va a catalizar algunas de estas oportunidades en el mediano plazo, ojalá también en el POT y con muchos otros instrumentos de ciudad, pero en última nosotros hemos asumido el Corredor Verde como una oportunidad de catalizar mucha transformación, ¿no? Yo se los decía al principio, regeneración urbana. Eso no es solo, digamos, desarrollos de alto calado como North Point, sino un desarrollo coherente con el contexto y con las necesidades, digamos, de la naturaleza y de las comunidades en cada punto. Vamos a ver muy rápido Santa Fe y Chapinero, poco a nivel conceptual como se ven. Esto todo está diseñándose en detalle en este momento, pero pues sí, no quiero dejarles, digamos, el proyecto incompleto para que ustedes pues, tengan la capacidad de ver un poco esto para dónde va. ¿Qué fue lo primero que tratamos de lograr con este diseño conceptual? ¿No? Y nuevamente tiene que ver con esa necesidad de generar un corredor que se comporte distinto y que interactúe con su contexto de una manera más profunda y más precisa. ¿No? Lo primero, pues es hoy lo que tenemos y lo que se ha desarrollado, digamos, de manera más orgánica y vernácula es un corredor que conecta dos puntos de la ciudad, corredor norte-sur, sur-norte, ¿no? Completamente longitudinal, pero muy poco se habla de esa permeabilidad entre los cerros, digamos, y el corredor y el resto de la ciudad al occidente, ¿no? Entonces nosotros sí estamos conceptualizando este proyecto en la medida en la que los contratos, digamos, de infraestructura no lo permiten, pero también desarrollando una red de obras, digamos, complementarias, que si bien no todas se pueden cargar al proyecto por temas presupuestales, sí es cierto pues que vamos a querer construir o maximizar la construcción de ellas para garantizar esa sucesión de espacios de permanencia, pero también esa conexión con los activos naturales que están al oriente y pues con los recursos hídricos que vienen bajando, ¿no? De los cerros, y ya lo vamos a ver un poco cómo funciona. Entonces, digamos que la propuesta general a nivel conceptual lo que quiere lograr es entender un poco mejor ese contexto urbanístico, esas necesidades de corredor ecológico y de conexión que tiene la séptima con el resto de la ciudad,
¿no? Y con los activos patrimoniales ambientales de la ciudad, y cómo eso pues genera además una sucesión de espacios públicos en donde se puede vivir de primera mano esa cultura ambiental, ¿no? Y esa recuperación de la ciudad para el peatón y para los usuarios, digamos, del transporte público en detrimento de los usuarios del vehículo privado. O sea, el vehículo privado va a poder circular, ya lo van a ver en un segundo, pero está claro que este proyecto le demuestra a los usuarios de vehículo privado que no son la prioridad de la ciudad, que el gravitas, digamos, de los proyectos de infraestructura ahora es el peatón y la conexión ambiental y no tanto, pues, la movilidad en vehículo privado. Entonces vamos a empezar con Santa Fe, con lo que va a pasar más hacia el centro, y por qué este punto es importante, ¿no? Porque viene, digamos, el desarrollo de la séptima peatonal desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 24, en donde pues lo que tenemos es, pues, digamos, una vocación por devolverle la experiencia peatonal, el septimazo a la gente, y vemos una zona de transición entre ese tramo de Chapinero y el centro histórico, ¿no? Que es pues precisamente este 1,5 kilómetros entre el Parque Nacional y básicamente el Parque Bicentenario, ¿no? Que es la 24 con séptima. Acá la cantidad de hitos arquitectónicos, culturales, empresariales de alto valor, digamos, histórico para la ciudad es enorme, y hoy lo que tenemos es un montón de infraestructura vehicular que además está completamente sobredimensionada, pues porque la ciudad ha ido expulsando los vehículos privados del centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Esto es el centro hoy, como ustedes lo conocen, a la altura del Parque Nacional, por ejemplo, del Museo Nacional, pues tenemos unos carriles, digamos, que sirven para conectar pues a los ciclistas, a los usuarios del transporte privado y a los usuarios del transporte público. Acá la intervención va a ser mucho más agresiva, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido en el que vamos a tener transporte público segregado exclusivo, ciclorruta, franjas ambientales para poder, digamos, implantar sistemas urbanos de drenaje y otras maneras de evitar o de garantizar pues, soluciones, digamos, basadas en la naturaleza, que es muy importante para esta administración dentro del diseño. Y en lugar de tener un montón de espacio para el vehículo particular, para que básicamente los vecinos de la Merced y de San Diego circulen, vamos a garantizar simplemente el acceso a los predios, ¿no? Por acá no va a haber tránsito vehicular, es una manera un poco más agresiva de la ciudad, digamos, de entender pues que en este punto, por esa conexión tan fuerte que hay entre el centro histórico y lo que se viene, pues es necesario devolverle la ciudad en mayor detalle al peatón, ¿no? Y como lo veíamos al principio, pues eso está conectado con esa séptima PEMP cultural, mucho más, digamos, conectada con esos activos arquitectónicos y esa experiencia peatonal que con los viajes en carro. Así se vería una renderización más o menos a nivel del Parque Nacional. Como ustedes ven, pues unos movimientos muy horizontales, pero también verticales, diagonales, digamos, solamente pues prima el peatón, el ciclista y el usuario de transporte público. Igualmente esto viene acompañado de un proyecto de cable, pues que no me voy a detener acá porque no es del interés, pero simplemente para que ustedes lo sepan, que pretende conectar el Centro Internacional con pues, los barrios altos, digamos, de Santa Fe, pero antes pues pasar por la zona de universidades, entre ellas la Universidad de los Andes, probablemente pues por la Gata Golosí y demás, etcétera, por arriba, y luego sí conectar pues los barrios de el Alto Santa Fe, que son los Laches, la Peña, San Dionisio, es decir, al oriente de las Cruces, ¿no? Que es una zona, pues como ustedes la ven acá, bastante densa, urbanizada, pero que no tiene muy buena conectividad hacia los sistemas de transporte. La idea es que el cable los baje a la estación Bicentenario de la Troncal Décima o, en el mejor de los casos, a la primera línea del Metro Bogotá, bien sea en la estación San Bernardo, en el Hospital San Juan de Dios o en la estación Mártires, donde también pues tendremos una estación de metro, ¿no? Para garantizar una conectividad integral. Veamos rápido Chapinero. Chapinero, como les decía, es muy complejo, esta es la tipología de hoy, muy parecida a lo que hay en el centro, y lo que pues, vamos a tratar de garantizar o garantizaremos es una tipología de estas características, ¿no? Donde vamos a tener algo de transporte privado, porque los viajes, sobre todo la conexión sur-norte, es muy, muy importante, y por lo tanto pues vamos a garantizar, digamos, esos flujos vehiculares particulares, unas calzadas exclusivas de transporte público, y el resto, ahorita lo vamos a ver en más detalle, lo que hemos denominado pues una franja activa,
¿no? Es decir, vida urbana, maximizar las posibilidades de vida urbana hacia el occidente. Vamos a tener un carril de acceso vehicular, pero pues ese carril de acceso en realidad va a ser un andén, ¿no? 23.5 horas de las 24 horas que tiene un día, ¿no? Porque solamente va a tener acceso a predios, básicamente. Entonces vamos a tener un andén al occidente pues muy generoso que nos va a permitir también pues catalizar un montón de vida urbana en Chapinero, pues que es tan importante. Además, varios de los puntos donde antes el proyecto, pues digamos, el proyecto llevó a tener adquisición predial, el proyecto anterior, nosotros los vamos a convertir en grandes plazas públicas, algunas con infraestructura complementaria o equipamientos culturales, digamos, algunas otras solo espacio público y oportunidades de renaturalización, pero es cierto que pues en Chapinero, digamos, esta estrategia va a ser importante. En Usaquén también va a pasar, en la 116, en la 183, digamos, hay varios puntos en la 127, ¿no? Donde se va a generar algo de esto, pero pues Chapinero, por lo que está más consolidado y es mucho más estrecho, pues el legado es mucho más importante. Y ahora sí entramos pues a nuestro deep dive en Usaquén. Este es pues el tramo de Usaquén, también ustedes lo conocerán en mucho detalle, un separador sin ningún tipo de servicios ecosistémicos, bastante ancho, bastante importante, con unos árboles pues de porte alto la mayoría, muy bonitos. Algunos los trataremos de mantener, algunos otros los vamos a pasar a los costados o a tratar de trasladar al máximo. Pero pues en realidad digamos que más importante que tener un separador ancho bonito, si queremos tener un separador que tenga unas funciones nuevamente pues ecosistémicas muy importantes y de integración ambiental. En términos de perfil, pues esto es lo que va a pasar: una calzada exclusiva de transporte, calzadas para transporte privado en ambos sentidos, ciclorruta también, buenos andenes y por supuesto pues un montón de soluciones basadas en la naturaleza y de arbolado, pues que va a permitir, digamos, tener una experiencia en Usaquén un poquito distinta. Me voy a concentrar entonces ahora sí en mostrarles en más detalle algunas de las cosas de cómo nosotros reconceptualizamos Usaquén, porque en últimas, si ustedes miran este perfil, pues es el perfil que más se parece a un Transmilenio clásico como los que conocemos en Bogotá. Y las razones son varias. La primera, la cantidad de demanda que tiene Chapinero son, pues, digamos, es menos de la mitad de lo que tiene Usaquén, porque la troncal de la 68, que termina en la calle 100 con carrera séptima, le lleva muchísimos viajes a Usaquén. O sea, la mayoría de la gente que viene del suroccidente de la ciudad a través de la calle 60, de la avenida 68, quiere llegar a la séptima y no quiere ir hacia el sur, quiere ir hacia el norte, ¿no? A la 140 y pico, a la 150 y pico, a la 127, etcétera. Entonces realmente, pues, si en Chapinero estamos hablando en hora pico de 8.000 viajes, en Usaquén estamos hablando del orden de 20.000, 18.000. Y todavía más, pues, con lo que se viene de Torca, etcétera. Digamos que desde el punto de vista, y por eso les decía que el aparato lo define la demanda, desde el punto de vista de la demanda, realmente es crítica la cantidad de servicios de transporte público que requiere Usaquén. Y en esa medida, pues eso no lo pudimos descuidar y no lo íbamos a descuidar tampoco. Por eso el perfil, pues responde un poco a estas características. ¿Qué nos pedía la gente, digamos, dentro del proceso participativo? Vamos a ver los dos puntos que tenemos, digamos, visualizados a este nivel de detalle. Esta es la séptima hoy. Integrar la ciclorruta de la 116, integrarla con la de la séptima, articular y conectar con el centro histórico fundacional de Usaquén, ¿no? Conectar los parques de la séptima, los de Santa Bárbara y Santa Ana, llevarlos a la séptima, vincular el centro empresarial de la 116, aumentar la cobertura vegetal, ¿no? Incluir cruces seguros, fomentar el comercio existente, activar las fachadas, etcétera, etcétera. Y eso pues nos llevó, digamos, dentro de nuestros 3 niveles de abstracción, pues a revisar un poco en sentido de lugar qué consideraciones tenemos que tener para el diseño, en movilidad y en armonía con la naturaleza, qué consideraciones tenemos que tener también, ¿no? Y eso nos lleva pues a una propuesta de estas características, ¿no? Con mucha mejor permeabilidad oriente-occidente, con muchas mejores soluciones basadas en la naturaleza, suelos permeables, sistemas de drenaje, zonas verdes, ¿no? Conectividad con otras zonas verdes que hay al oriente y al occidente de la séptima, árboles nativos, etcétera. Igualmente, pues una mejor conectividad peatonal con estas nuevas cebras, digamos,
etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco como el proyecto va respondiendo a cada una de las demandas ciudadanas desde el diseño. Y pues obviamente 116 es un punto muy diferente a 183, pero pues un poco así se vería a la altura de la Hacienda Santa Bárbara, el corredor verde de la séptima, ¿no? Árboles de porte alto, digamos, no es tan difícil en ese espacio porque tenemos mucho perfil, ¿no? Y vamos a pues eliminar casi 2 perfiles y a corregir un poco el ancho del separador para tener un separador un poco más activo. Ya luego, en términos de la calle 161, que son zonas que se parecen un poco más a lo que ustedes están estudiando acá, las pedidas de la comunidad son distintos. Es, ayúdeme a conectarme con un cable, ¿no? Que me baje a esta infraestructura o a la novena, al futuro Regiotram, renaturalicemos los cuerpos de agua, darle un espacio al comercio informal, generar parques, zonas verdes, espacios culturales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los pedidos de la gente son muy, muy distintos porque ustedes ven ya acá la tipología. Esto se parece mucho más pues, a lo que ustedes han venido estudiando con Pedro en más detalle y es un perfil mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo por toda la historia que ustedes han venido estudiando de este punto, de las antiguas, digamos, mineras, del desarrollo, digamos, habitacional informal, de la pobreza de infraestructura y con la falta de conectividad de la 184 hacia el norte, son temas, digamos, que el proyecto tiene que tratar de entrar a resolver. Entonces, es el déficit de equipamientos culturales, por ejemplo, el déficit de conectividad de las zonas de ladera a las zonas de alta conectividad como la séptima y la novena, y, por ejemplo, la renaturalización de las quebradas, la quebrada San Cristóbal, la quebrada de la 127, ¿no? Molinos, hay un montón de oportunidades en Usaquén muy, muy interesantes que el proyecto está tratando pues, de ver. Y esto es ya más a nivel conceptual, primero cómo lo tratamos de abordar y ya vamos a ver un poco las soluciones más detalladas. Pero nuevamente, entonces, ¿cómo se vería la 161 hoy? Pues definitivamente equipamientos culturales acompañados de infraestructura complementaria que conecta a la gente en las zonas de ladera al proyecto de la séptima y al proyecto de la novena. Entonces vemos acá pues esa proyección de cable de Santa Cecilia que está estructurando en este momento el IDU también para poder garantizar pues, esa conectividad Oriente-Occidente. Vemos la renaturalización, ¿no? El aprovechamiento pues, de esas zonas verdes para generar, digamos, cultura ambiental y activación, iluminación, mobiliario urbano, equipamientos culturales, todos pues cosas que nos han pedido un poco los ciudadanos y acá pues una renderización también como de cómo sería este punto. Y ahora vamos a entrar ya pues un poco a ese análisis de oportunidades que hemos hecho nosotros desde el proyecto. Uno en este proyecto le pasa algo muy interesante y es que a medida que va viendo puntos en más detalle se va enamorando y por supuesto uno empieza pues tratando de resolver Chapinero, ¿no? Que es tal vez lo más complejo por el espacio, pero luego ve Santa Fe y ve las oportunidades de realmente repotenciar el área de influencia del Museo Nacional, de generar como un Times Square ahí, ¿no? Donde haya mucha vida urbana, como lo es el Boulevard del Río en Cali, por ejemplo, ¿no? O como lo es Parques del Río Medellín, como lo es el Malecón del Río ahora en Barranquilla, ¿no? Una oportunidad de cómo una infraestructura genera realmente espacios de encuentro maravillosos y se empieza a enamorar mucho más uno de eso. Y en este momento del proyecto, pues mi enamoramiento absoluto es con las oportunidades que hay en Usaquén. Porque realmente si hay un reto, digamos, de justicia social y de desequilibrio en el acceso que tienen los ciudadanos a el Estado y a las soluciones que les brinda el Estado, pues nada es más claro que la falta de una solución de transporte concreta en Usaquén para las comunidades que acabamos de ver y muchas más, por debates, digamos, insulsos casi, fomentados sobre todo por Chapinero. Entonces es como una discusión sobre cómo un vecino prefiere, le parece más lindo ver un tranvía cuando mira por la ventana hacia la séptima que ver un bus, cómo eso tiene una implicación directa sobre cuánto tiempo tiene una persona que vive en Santa Cecilia o en San Cristóbal con su hijo, ¿no? Porque tiene la mitad del tiempo porque no hemos resuelto esto, ¿no? Porque le damos la misma importancia a las voces de Chapinero que están muy concentradas, tienen mucha más agencia, mucha más capacidad de influir sobre el Estado y sobre la gestión del distrito que esa necesidad de tiempo de viaje que tiene un ciudadano en Usaquén. Entonces, dentro de muchas otras razones, hacen que Usaquén sea un lugar muy, muy importante para el proyecto. Y acá vemos, digamos, un poco
ya temas más de esta clase y de estos trabajos de TER y de IDOM, ¿no? Las consultoras que nos han venido acompañando, un poco cómo hay unos activos ambientales que la séptima ha desaprovechado de manera histórica, ¿no? Primero, en términos de integración paisajística y segundo, en términos de aprovechamiento de los recursos hídricos que tiene la ciudad, ¿no? Bogotá ha enterrado y canalizado absolutamente todos sus ríos, que todos tienen una conexión muy, muy profunda con el río Bogotá y pues han generado toda esa suerte de humedales y de soluciones, digamos, complejas que tiene sobre todo el occidente de la ciudad. Pero en el oriente, pues lo que vemos es que nunca se ha pensado en cómo todo este gran nodo de recursos hídricos que tiene en los cerros orientales que ponen sobre la ciudad se aprovechan, digamos, de mejor manera, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros queremos lograr es eso. Y lo que TER, digamos, propone, pues es un plan guía, digamos, de elementos que son longitudinales, completamente transversales a los 3 tramos de la séptima, pero en los que me voy a detener un segundo porque en Usaquén, por tener más perfil, es donde más oportunidades tenemos, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen en términos gruesos, pues son estas 6 cosas que ustedes ven acá. Utilizar, digamos, un árbol tótem, que puede ser el nogal, puede ser la palma de cera, ¿no? Un punto, digamos, de encuentro simbólico muy importante para la séptima, para la ciudad y para el país, por lo que la séptima significa, pues que sea un punto como de unidad y de celebración, digamos, de lo que es Colombia, ¿no? El árbol de la palma de cera es el árbol nacional, ¿no? En esa medida, pues, digamos que hay un par sobre la séptima, uno en la 64, más o menos arribita de la séptima, y otro, pues el de la 72 con séptima, que es muy, muy famoso. Ellos lo que proponen es generar una estrategia de tótems naturales alrededor o a lo largo del proyecto, pues, que permitan como tener un elemento unificador de lo que es el corredor verde. Igualmente suelos vivos, pues que son unos alcorques que tengan la capacidad de garantizar que la naturaleza va a poder operar, ¿no? De la manera correcta, es decir, va a acompañar la implantación del proyecto Corredor Verde de manera pues más armónica, va a permitir el flujo de avifauna desde los cerros, ¿no? Todas las soluciones pues basadas en la naturaleza que pretende el proyecto. Igualmente con la estrategia de plantación, no sé si lo tengo acá, creo que no, pero pues hay una paleta vegetal muy bien escogida con todos los estratos de especies, digamos, vegetales para el corredor, porque pues eso genera también una biodiversidad especial que queremos recuperar y pues las grandes islas de biodiversidad. TER es un gran promotor de esta estrategia. La más grande que a mí se me ocurre y que yo conozco que ellos hayan promovido es lo que hay en Las Glorias. No sé si Pedro conoce un poco ese proyecto, pero es una isla de biodiversidad gigante enfrente de la Torre Akbar en Barcelona, que vale la pena que lo revisen porque es un poco eso lo que nosotros queremos lograr. Y lo que pasa actualmente ahí es que los vecinos de la zona se quejan por la cantidad de biodiversidad que ha llegado, ¿no? A aprovecharse de esa isla, ¿no? Entonces que los grillos hacen mucho ruido por la noche, que hay un montón de sonidos, digamos, naturales a los que no estaba acostumbrada la ciudad, ¿no? Que la naturaleza está recuperando su espacio. Y eso es supremamente valioso y es una estrategia que yo pues valoro muchísimo y creo que va a ser muy, muy importante en Usaquén, que es básicamente poner las especies, digamos, correctas, vegetales, que permitan pues, que la biodiversidad nativa, ¿no? Un poco imaginarse el corredor como era antes de la entrada, digamos, del hombre y de la ruptura que el hombre ha hecho con la creación de la ciudad al oriente de los cerros, recuperen un poco ese espacio. Y yo sé que eso es algo pues, que ustedes revisan muchísimo desde el paisaje en esta clase, pero además que realmente es una estrategia que considero muy potente y que va a tener una potencia especial en Usaquén, porque va a ser más posible, digamos, de implantar de manera sostenida, tener islas más grandes, porque el perfil es más generoso, ¿no? Entonces creo que esas desde el punto de vista del paisaje para mí son las más valiosas. Tenemos señalización urbana, ya como el árbol, pero más desde un equipamiento, pues que serían los tótems urbanos, y por último, pues ese concepto de banda activa, ¿no? Que es que siempre el corredor tenga un espacio de aprovechamiento para las personas, para la vida urbana, más que solamente para el movimiento longitudinal. Y eso pues también es una estrategia fundamental. Estas son las guías de diseño paisajístico y de infraestructura verde del corredor de la séptima, ¿no? O sea, lo que yo le estoy pidiendo a mis consultores en Plata Blanca, que resuelvan
es que utilicen estas estrategias para resolver el corredor y que en la medida en la que cada una de ellas sea posible, sea coherente o tenga más sentido, la implanten a lo largo del corredor. Entonces yo voy a tener pues una estrategia de plantación específica en la 72 y otra en la 116 y así con cada uno de estos puntos según lo que cada uno pues de mis consultores vaya resolviendo y según la generosidad de perfil con la que cuente. La otra gran oportunidad, que es tal vez pues uno de los sellos grandes, digamos, que puede dejarle este proyecto en términos de infraestructura a la ciudad, son las estaciones de BRT, ¿no? Las estaciones del sistema Transmilenio, porque van a ser estaciones especiales, ya vamos a ver un poco cómo están conceptualizadas, pero lo primero que ellos hicieron fue un diagnóstico de las estaciones actuales, ¿no? En donde los materiales pues generan, digamos, unas temperaturas súper inadecuadas para los usuarios de las estaciones, donde la altura es inadecuada, donde la falta de permeabilidad visual de las estaciones genera inseguridad, donde además hay un montón de radiación solar que el techo absorbe, que no se está aprovechando, y donde es una estructura supremamente dura, ¿no? Y donde no hay capacidad, digamos, de absorción ni de aprovechamiento pues, de ninguno de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué propone un poco el proyecto? Y es pensar en cómo se generan unos módulos que no afecten la operación, ¿no? Y la experiencia de servicio, digamos, pero que sí, digamos, conecten con esta visión de ecotono que se está proponiendo en la séptima, ¿no? Y para eso, pues lo que están proponiendo, pues son para las tipologías concretamente de Usaquén, porque pues acá no vamos a hablar mucho de estaciones, pero el proyecto tiene tipologías distintas a lo largo de todo el corredor según el contexto, la demanda, según muchos indicadores. Lo que sí definitivamente el proyecto propone es que haya módulos dedicados dentro de la estación al paisaje, ¿no? Entonces hacen un análisis muy específico al que no voy a entrar a detallar de cuáles son los espacios, digamos, de acceso a los buses que no se pueden tocar y cuáles son los espacios de oportunidad, ellos los llaman galerías, ¿no? Que los que conocen el sistema Transmilenio son esos enrejados que hay entre techito y techito por donde circula la gente, que en realidad simplemente se usan para circular, ¿no? Y que por lo tanto, pues no se aprovecha, digamos, al máximo el potencial de renaturalización que traerían. Acá ustedes lo ven, digamos, ya en perfil un poco más claro. Estaría la estación que sería más abierta, permeable, y en cada uno de estos puntos, digamos, intermedios entre plataformas de acceso, pues soluciones basadas en la naturaleza que integren un poco la estación. Acá lo vemos pues ya renderizado en un poco más de detalle. Oh, esta es la estación 127, por ejemplo, en donde pues yo tengo unas barreras naturales que me cumplen con las funciones anticolados, etcétera, etcétera, pues que promueve, digamos, Transmilenio, pero también pues unos árboles de gran calado que me dan una experiencia urbana, urbanística muy diferente dentro de la misma estación, ¿no? Sin afectarme la operatividad de la estación, pues que era algo absolutamente crítico para Transmilenio, ¿no? Entonces, esto pues es una propuesta, digamos, que nos deja en el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque pues nos da esa permeabilidad que no teníamos antes, ese carácter de corredor verde, pero garantizando pues la operación, digamos, del sistema Transmilenio como tiene que operar en Usaquén, que realmente es muy, muy dramática la cantidad de demanda que tiene. Lo último que vamos a ver acá ya son soluciones específicas que ellos han llamado unidades de paisaje, que quisiéramos incorporar al proyecto por términos de costos, de retos, digamos, normativos, entre otros. No todos van a ser posibles, pero digamos que es un poco lo que les decía yo más provocativo, pero que sí queremos, sin lugar a dudas, integrar, específicamente la última que vamos a ver acá, que es la más al norte, digamos, la de mayor interés para el área que ustedes están estudiando. Esta es la 127. Lo que queremos que pase en la 127 pues es un poco recuperar esta conexión hídrica que está canalizada por abajo, ¿no? En subterráneo y que sale pues al canal de la 127 que todos conocemos para pues digamos aprovechar y generar una isla de biodiversidad en medio de la infraestructura digamos de transporte que va a haber, ¿no? Público y privado. ¿Cómo se ve eso digamos a nivel axionométrico? Sería algo así, acá está la oreja, pues que plantea el proyecto para resolver un poco el tráfico vehicular en ese punto. Y dentro de la oreja, pues esa renaturalización del río, ¿no? Con diferentes pues peldaños, con diferentes estrategias de las mismas que ellos pues han planteado a lo largo de su documentación y de su propuesta. Entonces este sería el corredor verde de altura de la calle 127.
¿no? Donde renaturalizamos un río que lleva enterrado, no sé, 100 años, ¿no? Y se lo devolvemos a la gente para que lo disfrute, ¿no? En un punto, pues, de infraestructura pesada, pero en el cual siempre va a ser posible encontrar, pues, esa oportunidad de generar una función ambiental importante, ¿no? Permeabilidad, etcétera, pero también un espacio público de calidad. Entonces, este es un punto bastante interesante que quisiéramos nosotros materializar. Yo no sé si me estoy devolviendo, si lo pegué 2 veces. Y este es el otro que yo les quería mostrar, que esto es a la altura de la calle 184. Entonces, lo que ellos están planteando es una estación, que la estación de BRT de este punto tenga una vocación especial. Pues ustedes han estudiado mucho este punto ya, saben que la séptima en ese punto es desigual, ¿no? Los carriles norte-sur están mucho más elevados que los carriles, los carriles sur-norte están mucho más elevados que los carriles norte-sur. Y eso genera, pues, una barrera, digamos, una desigualdad muy grande entre cómo interactúan los barrios del oriente de la séptima con el territorio y con la séptima a cómo lo hacen los barrios al occidente, ¿no? Entonces, poco aprendiendo de todo lo bueno que se ha hecho en Medellín en estos términos, pues lo que se propone es una estrategia de terraceo, ¿no? Que nos baje esta barrera natural y estructural que tiene el corredor en este punto y pues nos permite integrar, digamos, el oriente y el occidente del corredor a través de la infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto pues que a mí me parece maravilloso. O sea, si yo pudiera hacer solo una cosa de estos grandes proyectos que ellos proponen en paralelo, digamos, al desarrollo del corredor verde, haría este, porque me parece que el nivel de potencia pues es enorme, ¿no? Y acá se ve pues nuevamente a nivel axonométrico, porque garantiza una integración muy marcada entre lo que está pasando, ¿no? En las zonas altas de Usaquén y el acceso pues, que tienen los barrios como el Codito a la infraestructura, llevándolos directamente a un segundo nivel de estación, ¿no? Donde además pues, va a haber activos culturales, tiendas, etcétera, y abajo pues el transporte público, ¿no? Digamos que esto pues es supremamente interesante para garantizar y concentrar un poco pues todos estos temas de conexión oriente-occidente, renaturalización, pues que está tratando de lograr el proyecto en Usaquén. Entonces, en términos de cronogramas, ya para cerrar y abrir un poco la discusión, estamos en estudios de diseño detallado, ya ingeniería de detalle, los cuales nos van a tomar el resto del año y la mayoría del 2022 y esperamos a finales de 2022 ya estar contratando los distintos tramos que vimos acá, ¿no? La obra pues va a tomar entre 3 y 4 años según el tramo, probablemente el tramo del centro nos tome 2 años y medio más o menos, y los tramos de Usaquén y Chapinero sí, casi 3 años completos, sino más, porque son pues bastante completos. Tenemos casi toda esta información y mucha más en la página del proyecto, septimaverde.gov.co. Ahí para los que les interese, digamos, meterse más a fondo, están todos los espacios de participación que tiene el proyecto, todos los documentos técnicos de factibilidad, de análisis de tránsito, digamos, de vocación arquitectónica, los entregables de GEL, muy pronto los vamos a poder poner cuando el Banco Interamericano de Desarrollo nos lo apruebe, todos estos entregables de TER y de IDOM, cuando también nos lo permita la Agencia Francesa de Desarrollo, los vamos a poner acá. Entonces la página es un muy buen recurso para mantenerse al día en lo que está pasando pues en el proyecto, ¿no? Entonces la invitación es un poco que lo tengan en cuenta. Yo voy a dejar por ahí, creo que nos quedan unos buenos 40 minutos, Pedro, para discutir, agradeciéndoles pues por la oportunidad del espacio para discutir un poco esto y a la orden. Nada, fantástico. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que, pues, pucha, mucho material, no sé muy bien por dónde arrancar, pero lo que sí es que sí empiezo y yo creo que empezamos a ver, ¿no? La complejidad que implica en la ciudad una línea como la séptima, ¿cierto? No solamente a nivel histórico, pues que ha sido un eje comercial siempre en sentido sur-norte, sino que seguramente pues la ciudad ha tenido que acomodar y absorber una cantidad de dinámicas biológicas que dentro de los parámetros de la modernidad, ¿cierto? Se vieron en el motivo, digamos, de grandes canalizaciones y demás, digamos, intervenciones al componente biológico.
y pues que ahorita lo que se está viendo es un proyecto que empieza como a desmantelar eso, ¿no? Como a deshacer tal vez como esos imaginarios materializados en un eje que se convirtió pues primordialmente en una línea de vehículos, ¿no? Digamos que a modo de infraestructura, porque la canalización y todo eso que se hizo de las quebradas, pues se hizo ahí para el paso de los vehículos, ¿no? Básicamente, porque hay otros lugares donde vemos que pasan en superficie y tal, con algunos puentecitos en Bogotá, pero pues acá es tal vez ese punto de quiebre, ¿no? Donde encontramos algunos cuerpos de agua que van bajando por gravedad de los cerros y en ese momento es donde se desaparecen, ¿cierto? Y es ese punto de inicio. Entonces yo creo que empezar a hablar desde el imaginario y entender que el imaginario de la carrera séptima es a lo mejor en torno a árboles, a vegetación, a biodiversidad, a aves, es súper interesante porque la carrera séptima, si uno hiciera un inventario, seguramente es un lugar hoy en día medianamente árido, no sé, dependiendo del tramo donde se ubique uno. Entonces, pues me parece muy interesante pues que se mantenga como esa idea, ¿no? Y que desde esa aspiración este proyecto empiece como a amarrar esas cosas. Por otro lado, pues no solamente, digamos, a diferencia tal vez del proyecto que se cerraba en la administración anterior, pues acá hay muchísimas más variables de por medio. Y a lo mejor yo creo que eso es lo que empieza a generar que el proyecto se vuelva realmente como una pieza de ciudad fundamental, que acompaña no solamente múltiples escalas, sino múltiples temporalidades, ¿no? Que puedan pasar diferentes cosas a diferentes partes del día y entender pues, que la gente de alguna forma se mueve en esos ciclos, ¿no? A lo mejor la ciudad venía entendiendo unas temporalidades donde el domingo es el día donde no se mueven los carros y el resto de la semana pues se prima el carro, ahora empieza a ver, creo que ese pensamiento, ¿no? De 6 días, un día, se empieza a traer a las 24 horas del día y empiezan a haber unos juegos de temporalidades ahí muy interesantes. Eso, Pedro, perdón, lo interrumpo ahí, pero es clave. Cuando estábamos empezando a conceptualizar esto con Gel y mirar un poco esto, cómo tenía sentido, un asesor de la alcaldesa dijo, vea, es que si hay que explicar lo que nosotros queremos lograr en una frase, es lo que usted acaba de decir, ¿no? Ciclovía todos los días. Claro. Es básicamente lo que nosotros quisiéramos que la gente entendiera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos espacios públicos que son áridos, inseguros, peligrosos durante la semana, porque la gente está en modo tubo, ¿no? El domingo la gente va y hace recreovía, va a bailar, ¿no? A comer salpicón. ¿Por qué no garantizamos que eso pase todos los días? Ya no Claro, solo un día, ¿no? claro. Y eso es algo pues que realmente está muy metido dentro del ethos de este proyecto. Entonces creo que usted pues lo identifica y lo resalta, que creo que es muy valioso. Sí, 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 no, y chévere que lo enfatice porque sí creo que eso es un poco lo que se empieza a transmitir, ¿no? Por lo menos en las imágenes, y creo que también es muy emocionante ver desde una instancia pública como una premisa de representación arquitectónica como con tantas variables, y se nota pues que ahí ha habido como una confluencia de miradas, no solamente desde la línea del transporte, sino desde el diseño de las estaciones, la convergencia de los flujos oriente-occidente, ¿no? El entendimiento por unos suelos mucho más porosos, ¿no? Esa materialidad del suelo, que se habla de como esa horizontalidad y demás. Entonces creo que eso también es muy interesante empezar a ver cómo a lo mejor la ciclovía, ¿cierto? Sucede sobre unas superficies viales, pero acá lo que se está haciendo, ¿no? Es trayendo unas nuevas superficies, ¿no? Y cómo esas nuevas superficies, esas nuevas materialidades y esos objetos empiezan a generar comportamientos distintos para los humanos, para las máquinas, para las aves, para el agua, ¿no? Para los diferentes flujos que van a atravesar este lugar constantemente, porque pues, lo que sí sabemos es que los flujos van a estar sucediendo todo el tiempo en los dos sentidos, ¿no? Y creo que el proyecto entiende muy bien que hay ciertos nodos donde hay mayores confluencias, por ejemplo, donde se enmarque, no sé, una intersección vial importante o donde se cruce, como en la 127, intersección vial más quebrada, ¿cierto? Y empezar a resolver esos puntos específicamente.
nada, yo tengo una cantidad de preguntas desde la representación, del dibujo, de los conceptos en torno a la renaturalización, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre trabajar un río a trabajar el borde de montaña, desde la diferencia, por ejemplo, que pueden empezar a generarse las estrategias de siembra en lugares que recogen agua y empiezan a proveer una capacidad, digamos, de filtrado en la ciudad y tal vez en unos lugares un poco más áridos. Y pues tal vez mientras la gente como que coge impulso para preguntar vainas, voy a empezar por una pregunta muy general y es, en varias ocasiones usted, digamos que habla del caso de Medellín, ¿no? Y como de un caso donde hoy en día podemos relacionar, ¿cierto? Como una serie de líneas de transporte, pues eventualmente detonaron una cantidad de transformaciones a distintas escalas. 20 años después de ese caso, o 15 años después, ¿cuál cree usted que es la diferencia en el planteamiento y en las estrategias, y inclusive, por ejemplo, en el lenguaje, entre el caso Medellín y el caso Corredor Verde? Sí, ¿cuál es como, en qué ha evolucionado el discurso, en qué ha evolucionado las intervenciones, hacia dónde va, digamos que una mirada, sobre todo me parece súper interesante, considerando, digamos que su trabajo en transporte, ¿no? Y cómo tal vez este proyecto arrastra aprendizajes de Medellín, pero ya lo lleva a otro nivel, ¿no? Ya lo lleva a un nivel mucho más contemporáneo de las cosas. Entonces, nada, empezaría un poco por ahí. No, muy buena pregunta. Digamos que Medellín tuvo algo maravilloso, que creo que fue un muy buen recurso institucional, que es algo que acá no ha pasado en la misma escala, por lo menos no con la infraestructura de transporte. Ha pasado mucho con otro tipo de infraestructuras, como la infraestructura cultural y de recreación, ¿no? Y es cómo usted reimagina y reconstruye la relación que el ciudadano tiene con el Estado, ¿no? Concretamente con el gobierno de la ciudad, a partir de intervenciones físicas, ¿no? Entonces usted piensa en Santo Domingo o piensa en San Javier, ¿no? En la Comuna 13, y en todos estos puntos, digamos, por donde empezó un poco este planteamiento. O sea, Sergio Fajardo lo resumía como lo más bello para los más humildes, pero en realidad lo que hay ahí es una intención de reconectar a la ciudadanía con el Estado o con el gobierno. O sea, a reconstruir la confianza que la ciudadanía tiene con el gobierno, porque son siempre comunidades para las que nunca, digamos, se gobernaba, no a este nivel. Entonces, lo que empezó a pasar ahí, que fue realmente potente, es pues que no solo reconfiguró, digamos, la capacidad del Estado que tenía de penetrar, pues esto obviamente son contextos muy complejos, donde hay microtráfico, donde hay, digamos, unas guerras de combos o pandillas muy fuertes, un control territorial incipiente del Estado y muy grande de otro tipo de actores, ¿no? Pues la Comuna 13, por ejemplo, colinda con el Urabá antioqueño, o sea, por donde sale absolutamente toda la droga de este país, ¿no? Entonces, digamos que hay unas cosas mucho más macro que le estaban costando mucho trabajo a los gobiernos locales entrar y generar una confianza y resignificar esa relación. Y la salida fue la infraestructura de transporte, ¿no? Una locura, ¿no? O sea, lo último que a nosotros se nos hubiera ocurrido, ¿no? Uno dice, no, bibliotecas, y acá nosotros hemos asumido otro camino, que es no, que es un poco esa visión más peñalosista de, en el único lugar donde somos iguales es en el espacio público, diseñemos equipamientos para que la gente que no tiene cómo divertirse en su casa o en un club social o etcétera, etcétera, lo haga en pues cosas, digamos, de la ciudad de altísima calidad. Y eso ha generado algo de efectos positivos, pero no al nivel de lo que logra Medellín, ¿no? Los cables generaron una reconfiguración absoluta del territorio, que además lo que lograron fue pues reducir otro tipo de índices que nadie se imaginaba, ¿no? La seguridad, la deserción escolar, ¿no? Empieza a tener un impacto en un montón de otras variables que no son el tiempo de viaje, ¿no? Que realmente reconfiguran el flujo de la relación institucional con las comunidades. Entonces, Bogotá no ha logrado hacer eso de manera exitosa desde la infraestructura de transporte.
¿no? Porque otra vez, siempre caemos en la trampa modal. Y la razón por la que caemos en la trampa modal es porque la escala pues, es absolutamente distinta, ¿no? O sea, Medellín es igual de grande a Suba, ¿no? Entonces, está diciendo una localidad de Bogotá. Entonces, pues, es decir, no estamos hablando de lo mismo y las soluciones tampoco, pues, digamos, pueden ser así de focalizadas. Medellín puede darse el lujo de hacer una línea de cable para 150.000 personas, ¿no? En Bogotá, si no se van a beneficiar 500.000, no se puede priorizar eso, ¿no? O sea, si no se va a beneficiar una pequeña Pereira, entonces no se puede hacer el proyecto, ¿no? Entonces la escala es absolutamente otra, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos que uno no puede trasladar eso para acá, pero sí es cierto que redignificar la relación que la gente tiene con la infraestructura de transporte es algo que para este proyecto es crítico. Y por eso, digamos que parte de cuando nosotros nos dimos cuenta que esto iba a ser una solución basada en buses, dijimos, el riesgo de que se caiga el proyecto es enorme, porque la gente solo va a decir, es Transmilenio, es Transmilenio. ¿No? Entonces usted iba a hablar de dibujo y de visualización, y les paso ahorita el video del proyecto para que ustedes lo vean, porque a nivel conceptual de renderización creo que es importante, ¿no? De técnica y de cómo la técnica se conecta con la narrativa. El de Ingetec, ustedes vieron las imágenes, es ingeniería, ¿no? Siglo XX clásica, vuelo de dron, lugar, dibujitos, aparece la infraestructura así, ¿no? Rompiendo, reventando. Eso es la presentación de IGT. Todas mis renderizaciones completamente de manera intencional son a nivel del peatón, a nivel de calle y una vista desde la calle, ¿no? Yo le estoy mostrando a la gente lo que va a vivir cuando esto exista, ¿no? No es un culto a la infraestructura, es un culto a la vida urbana y a la interacción con la naturaleza. Y eso es una manera mucho más valiosa, creo yo, de resignificar la infraestructura. Porque entonces la gente me dice, es que por acá van buses. No, es que no me importó, porque estaba viendo lo que está pasando en la calle, ¿no? Lo que voy a poder vivir en la calle. Y eso realmente es muy, muy importante a nivel narrativo, pero también para lograr ese objetivo, pues que un poco viene de su pregunta original de Medellín, ¿no? De cómo a través de la infraestructura yo redignifico la relación que la gente tiene con la ciudad y con el gobierno. Y en eso estamos. Ha sido duro, pero todos esos componentes se empiezan a entretejer y a relacionar. Y eso pues ha sido muy, muy intencional en el desarrollo de este proyecto. Genial. Sí, igual ahí un poco también lo que yo empiezo a ver es, ¿no? Tal vez a diferencia de Medellín, que es como una construcción de puntos, literalmente, ¿no? Conexión como estación, punto, estación, ¿no? Como puntos, líneas de movilidad con contenedores detonantes de programa, ¿no? Que son las bibliotecas, no sé qué. Y acá lo interesante es que no solamente es un proyecto de puntos, sino de líneas, ¿no? ¿Qué sucede entre un punto y otro punto? Y cómo ese punto, digamos, de alguna forma genera un espacio que, independiente de si yo esté moviéndome o no en el metro o en el cable, ¿cierto? Pues voy a estar constantemente como interviniendo el espacio, transformándolo, detonándolo. Y por eso yo creo que se abre para esta posibilidad como de hablar de estrategias de siembra, ¿no? Como de cosas que realmente se vuelven es más de la línea y menos del punto, ¿no? Creo que esa es una de las diferencias que veo como con Medellín, que puede ser súper interesante de ver eso eventualmente, cómo construye un poco esa relación entre la ciudadanía y el Estado y la ciudadanía y el espacio, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, tengo varias preguntas más, pero quiero abrirle el espacio a la gente para que se boten al agua con alguna idea o con alguna pregunta o alguna duda o alguna provocación acá a Juan Pablo, en lo que quieran. Hola, Juan Pablo, yo tengo una pregunta que creo que puedo hilar un poco con lo que estaba hablando Pedro ahora. Bueno, primero gracias por venir y compartirnos toda esta información, ha sido muy chévere escucharlo. Creo que hablar de este proyecto y bueno, me atrevería a decir que hablar de cualquier proyecto como de planeación urbana a tan gran escala
necesariamente es hablar de tiempo, ¿no? Como de proyecciones a futuro y de incluso especulaciones. E hilando un poco con lo que estaban hablando, me surge mucho esta pregunta sobre, bueno, menciono mucho la palabra catalizar como varias veces, sobre todo cuando estaba hablando sobre renaturalización de los cuerpos de agua, sobre como restauraciones ecológicas y un poco como esta regeneración urbana desde la armonía con la naturaleza. Y me hago la pregunta como por el tiempo en cuanto a, quisiera saber qué indicadores, qué otros como bioindicadores de pronto ha contemplado esta administración para verificar cómo esa eficacia de estos nuevos como nodos verdes a futuro. O sea, entiendo cómo los plantean que se resuelven, como casi que unos anexos a esta vía principal, pero quiero saber cómo si se ha contemplado algún plan de seguimiento, porque creo que es interesante como igualmente escuchar sobre las islas de biodiversidad, pero me surge muchísimo esta duda sobre cómo realmente, como que se espera que estos agentes como no humanos, que usted habló de avifauna, que eventualmente pues sería ideal que se conectaran entre los cerros y la ciudad, eh, ¿cómo se espera eso realmente? Porque creo que igual sí hay un problema como muy grande, a una escala muy grande, en cuanto a que muchas de estas estructuras ecológicas y estos como vínculos en las aves, incluso en las aves migratorias de la ciudad, se han perdido desde hace muchísimo tiempo. Entonces quisiera saber eso, cómo son esas proyecciones a futuro de recuperación, como de estos flujos ecológicos y sí, como más que humanos. Bien, Valeria. Sí, pues eso digamos que es parte de el enfoque completo que tiene el proyecto, ¿no? De por qué es un proyecto, por qué es un corredor verde, ¿no? Y lo más sencillo de eso es decir, no, es que es cero emisiones, ¿no? Digamos que desde la dimensión de movilidad, para despachar eso rápido, corredor verde, como yo les decía, no es un proyecto de transporte público, sino de movilidad sostenible. Todas las decisiones de diseño que se toman es para facilitarle a los ciudadanos, ¿no?, la toma de una decisión más sostenible a la hora de moverse. Si hay buenos andenes, si hay una ciclorruta segura y yo me voy a mover, como la mayoría de los ciudadanos que usan la séptima, menos de 5 kilómetros, no se vaya en carro, váyase en otra cosa, váyase en transporte que va rápido y es eléctrico, váyase en bicicleta, o váyase a pie, ¿no? Entonces eso es de la dimensión, digamos, de movilidad, lo que eso significa. Ya metiéndose en la dimensión ambiental, que para mí es más valiosa todavía y mucho más interesante, lo que nosotros estamos tratando de dejar acá, pues digamos, es muy concreto y es una guía de diseño, una manera de aproximarse a un contexto que le permita determinar a la ciudad cuáles son las mejores estrategias de infraestructura natural, ¿no?, que requiere una intervención de transporte. Entonces, hablamos de la séptima, ¿no? En la séptima, pues como les decía, yo está muy, muy cerca a los cerros y en ese sentido, digamos que como lo plantean los consultores nuestros, pues la séptima, lo que nosotros queremos es que se convierta en un ecotono, ¿no? Un lugar, digamos que casi que un ambiente de transición entre algo completamente natural y algo completamente urbano. Pero si nosotros vemos, digamos, el ecotono no debería ser la séptima como la línea de la que hablaba Pedro, sino debería ser todo lo que pasa entre los cerros y el río, que es en realidad el ecosistema, ¿no? Es lo que veíamos pues desde esa área grande de conexiones hídricas, pues que es Bogotá, ¿no? Y lastimosamente todo eso es la mancha gris que nosotros llamamos Bogotá, pero un poco la propuesta de POT, la propuesta de visión, digamos, a mediano plazo, que este proyecto está tratando de dejar, se los decía al principio, es más que de solución de diseño en la séptima, es un proceso, ¿no? Es una línea de pensamiento, un tren de pensamiento de cómo se deben resolver los problemas de infraestructura en la ciudad en adelante, ¿no? Donde ya no estamos hablando solamente de pasajeros hora sentido, sino que estamos hablando de cómo maximizo los viajes limpios, cómo maximizo esa renaturalización, ¿no? Cómo garantizo que esas islas de biodiversidad que va a haber en la séptima, ¿no?, que conectan esos flujos, garantizan esos flujos de avifauna, de insectos y de otro tipo de especies, ahora no se queden en la séptima, sino la mancha
vaya bajando, ¿no? Y hay un montón de corredores verdes digamos, verticales que van a ser importantes. La 170, la misma 127, ¿no? La 63, que están en el POT como corredores verdes y que en el futuro, si esto es exitoso, van a hacer el mismo análisis, pero pensando en las complejidades y en las necesidades ambientales de cada uno de esos corredores, ¿no? No es lo mismo bajar por Arzobispo que bajar por la 45 o por la 63 o por la 127 o por la 170, ¿no? Porque el contexto natural también es diferente y las soluciones de diseño, digamos, natural van a tener que ser distintas también, ¿no? Entonces, este proyecto pues es un gran piloto, digamos. Ayer lo hablábamos justo con la alcaldesa, estamos pues curiosamente, perdón por la alegoría tan antinatural, pero echando guadaña, ¿no? Para tratar de pavimentar un camino hacia pensar los proyectos de infraestructura de una manera más integral y más rica, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de lo que es este proyecto está eso, ya en el POT y en lo que está proponiendo la Secretaría de Ambiente, pues digamos, otra vez pensando en el tema de equidad del que hablábamos de Usaquén, pues Fontibón, ¿no? Tiene una mucho peor calidad del aire que Chapinero, ¿no? Entonces es por allá por donde hay que empezar. Es que cobrar por contaminar en Fontibón, ¿no? A toda la operación logística de la ciudad es bastante más complejo que hacerlo a la gente que se quiere ir en carro a las 72 con séptima a su trabajo, ¿no? Pero hay un componente, digamos, ahí sí que de programación y acompañamiento de esas nuevas maneras de entender cómo todas estas exigencias basadas en la naturaleza hacen más resiliente a la ciudad, pero también más justa, digamos, socialmente, ¿no? Porque es que mucho de lo que nosotros estamos contaminando al oriente, por esa ruptura tan fuerte que hay entre el pulmón de la ciudad más al oriente y el occidente, se lo está chupando es el occidente, ¿no? Y parte de esas soluciones, digamos, más de ciudad, más integrales, tiene que ser, pues, en términos de política pública, instrumentos para aplicar en el occidente de la ciudad. Y esos existen, no me puedo detener mucho en ellos porque no me competen, digamos, mal haría hablar de las zumpas o sumas o estas zonas, digamos, libres de material particulado, etcétera, pues que está promoviendo la ciudad, porque para nosotros, pues digamos, estamos pensando mucho más en la conectividad ecológica por ahora. ¿Qué vaya a pasar con eso? Lo que yo les decía, ¿no? O sea, los vecinos de Las Glorias están cansados de los grillos nuevos, ¿no? Pues porque la naturaleza empieza a recuperar su lugar cuando uno le da el espacio. Y yo espero que eso sea lo que pase en la séptima. Vamos a ver eso, digamos, dónde nos deja, ¿no? Porque habrá cosas muy valiosas y muy buenas y habrá otras, pues, que tienen que ver con una tensión, ¿no? Entre la intervención humana y la naturaleza recuperando su lugar. Yo dejaría ahí, no sé si eso fue útil, pero es un poco como lo veo, Vale. Sí, igual, pues no sé si alguien más tenga una pregunta o pueda hacer otra. Pero bueno, sí, con esa respuesta incluso me surgió otra duda que mencioné al principio, sobre cómo esta idea de que la séptima acompaña como este activo ecológico principal, que es la línea de los cerros orientales, la reserva forestal, y ahorita mencionó algo que fue como la séptima también se esperaría que conectara como lo completamente natural con el resto de la ciudad. Y me genera esa pregunta, como, ¿hay algo realmente completamente natural en Bogotá o cerca de Bogotá? Porque, por ejemplo, en la zona que estamos estudiando, que son canteras de la 170, es muy curioso cómo están tan marcados y como delimitados estas manchas de las que usted habla, como de la reserva, y como uno puede ver incluso desde vistas satelitales, que realmente esas manchas no tienen como, o sea, siento que no sé si realmente hay algo completamente natural, como que me genera muchísimas dudas y por eso preguntaba como por cuáles eran esos planes por hacer el seguimiento a estas conexiones, porque creo que de lo que he investigado eh, hay poco, realmente hay muy poco, como sobre particularmente como, no sé, siento que ahorita que hablaba sobre estas demandas ciudadanas y como estas etapas de diseño en donde ha habido mucha participación, entendí mucho esas demandas desde como solo necesidades humanas y un poco, pues,
sí, mi pregunta iba como a por quién más se está abogando y quién lo está haciendo. Y de hecho es una pregunta genuina porque me gustaría mucho como también poder entrar, no sé, a hablar con concejales o con personas de este programa que a lo mejor tengan como, eh, sí, como unos roles muy específicos como abogando por este otro tipo de flujos y conexiones, como antes nos hablaba de movimientos horizontales, de movimientos verticales, movimientos diagonales, pero muy desde solo lo humano, lo sentí, y creo que igual es muy importante como, o sea, a mí me interesa particularmente ese tema como de las conexiones en todos los sentidos como multiespecies, no solamente en cuanto a movilidad, que igual entiendo perfectamente el enfoque que sucedió ahora, pero igual creo que sigo un poco con la pregunta como de qué seguimiento se le haría a esos nuevos flujos que se plantean. Y bueno, igualmente, la otra cosa que quería preguntar es sobre la ¿Puedo hacer renaturalización. puedo hacer una metida ahí Dale, rápido? dale, dale. Y se la botamos a Juan Pablo para que después no la rebote de vuelta y después metemos tu pregunta a la renaturalización. ¿Puede ser? Sí, obvio. Nada, yo creo, me parece clave la pregunta de Valeria. Creo que es chévere porque pues en este curso pues hemos hablado mucho como, ¿no? Como de que la ciudad tiene múltiples habitantes, ¿no? Como que en las transformaciones que ha habido en los cerros, pues ha habido unas decisiones de primar unos habitantes sobre otros, y eso es pues como tal vez el resumen de los últimos, no sé, 500 años de civilización. Pero, y como de pensamiento occidental y de, en fin, pero yo creo que la pregunta puntualmente es si desde el corredor séptima, un poco, o así, creo que la voy a complementar, ¿no? Es como tal vez, como, ¿cuál es la gobernanza ambiental que se le va a traer a estos espacios, por un lado? Y quién, y como dijo Valeria ahorita, ¿no? Como quién vela por los intereses de esos ciudadanos no humanos, ¿no? Pero es como, o sea, acá entraría la CAR, entraría Secretaría de Ambiente, ¿no? Como es un poco por ahí, como que quiero reforzar un poco la pregunta de Valeria, como desde ahí, ¿no? Como desde quién asume la gobernanza ambiental de una isla de biodiversidad en la carrera séptima. O si eso es ciudadanía, ¿no? Si eso es como, en fin, creo que hay ahí, eso es como que han pensado desde ahí. Bien. No, yo creo que es una súper pregunta porque en últimas, digamos que esto nace un poco en respuesta a eso que dice Pedro. A la séptima, digamos, y el proceso de imaginación que hizo Algenster acá fue pensar qué había en la séptima antes de que hubiera humanos, ¿no? Y tratar de diseñar estrategias para recuperar algo de eso. Todo es imposible, como lo decía Valeria. Hay unos esfuerzos, yo siempre le he dicho a Pedro que de verdad ustedes deberían ir al gimnasio Claustro Moderno, es una locura ese lugar, es una absoluta locura, pues, de, vecino de las canteras, ¿no? En la 164, 7, bueno, es muy cerca, realmente es una locura. Y es un sitio que intencionalmente, digamos, la familia que es dueña de ese colegio decidió renaturalizar y ayudar como a recuperar ese proceso post explotación de areneras, ¿no? Y que hoy tiene pues unas características herbáceas y vegetales muy diferentes, mucho más, digamos, parecidas a lo que había nuevamente en este ejercicio de antes de que el humano entrara a romper tan duro en la séptima. Entonces, digamos, primero, eso es lo que intencionalmente el corredor quiere lograr. Yo les decía, ¿qué vaya a pasar cuando eso exista? No sabemos. Hubo un venado, ¿no?, en la 127 con séptima perdido hace 2 meses, ¿no? Y la Secretaría de Ambiente lo tuvo que recoger y un poco estaba desubicado, asustado, perdido. Pues es ver cómo conectamos esos dos mundos otra vez. Y la séptima, pues como un ecotono, tiene una responsabilidad enorme sobre eso. En términos de las islas de biodiversidad, concretamente, por ejemplo, como estrategia o como táctica, son lo que la Secretaría llama bosques urbanos, ¿no?, que tienen unos requerimientos especiales, son cercados, por ejemplo. O sea, no es como el bosque urbano de la 92 con séptima, ¿no?, que es un parque de árboles altos inseguro donde los vecinos lo quieren así, pues porque les gusta mucho mirar por su ventana, ¿no?, como el caso del tranvía, sino que una isla de biodiversidad es cercada porque no es para los humanos. O sea,
no está intencionalmente diseñada no para los humanos, tiene otro tipo de funciones, ¿no? Y el cuidado, claro, ya entramos en una maraña institucional de si es la UAESP, si es la Secretaría de Ambiente, un poco lo que la alcaldesa ha dicho es esto se hace, ¿no? Y si es la Secretaría el que tiene que cuidar, magnífico, pero otra vez, parte de esto con una oportunidad de cultura ambiental es que la gente entienda que en las islas de biodiversidad no se juega a escondidas, ¿no? Claro, los secretarios, pues pensando en la gestión y en los problemas del día a día, decían, no, esas islas están magníficas para los atracadores, ¿no? Y es verdad, porque van a ser muy espesas, ¿no? Muy densas y sin contacto, digamos, humano. Tienen una iluminación especial, un montón de conceptos, porque son efectivamente para garantizar esa conexión y ese flujo de avifauna, digamos, ya dentro de la ciudad que uno tenemos. Entonces, las tácticas, digamos, que están diseñadas así. ¿Qué va a pasar cuando estén? Vamos a ver. Ojalá sea maravilloso, ¿no? Yo creo que sí, digamos, nosotros nos estamos esforzando mucho para que así sea, pero realmente, pues, es tanto el espacio que ha cedido la naturaleza y es tan agresiva el retorno, ¿no? Lo vemos con el agua, o sea, lo vemos con tantas cosas que realmente pues yo no me atrevo, digamos, a anticipar. Sí es cierto que el distrito ha venido preparando la institucionalidad para que tenga la capacidad de responder cada vez mejor, pues a eso, que nuevamente es el paradigma de diseño nuevo que queremos que tenga la ciudad en todos lados y que empiece a permear hacia el río, que es realmente lo que va a garantizar pues que Bogotá sea un ecotono, ¿no? Que sea un sistema de transición y que las aves se sientan cómodas, ¿no? Moviéndose de isla en isla, por poner un ejemplo, hasta que puedan seguir migrando, sigan su camino o lo que sea, ¿no? Digamos, yo no soy experto, he aprendido mucho, me apasiona, pero nuestra responsabilidad es tratar que desde el diseño de infraestructura, pues esto exista. Y ha sido maravilloso, digamos, ver cómo el IDU ha ido aprendiendo de esto para poder implementarlo en la ciudad. Genial. Realmente es fascinante escuchar a Lidu hablar como desde ese lenguaje. No sé si Valeria quiera como conectar de nuevo con la pregunta de renaturalización o hay alguien más que tenga preguntas. Porfa, levante mano. Germán ahí abrió su micrófono un segundito. Germán, adelante. Sí, yo quería preguntar cómo con esta idea, porque es muy chévere cómo suena, pero sin embargo uno ve la sección, no sé, me causó curiosidad que yo veía la sección de la séptima y no hay como un espacio para esta franja verde, o sea, es decir, cuál es el tamaño, digamos, de esas líneas que conectan esas islas, sí, para otras especies, porque lo que yo siento es que si bien la intención está buena y como que hay como esa lectura de capas de seres, en donde entran también otros seres, a mí me causa como un poco de miedo que esto termine con una serie de jardines pequeños y árboles como esparcidos a través de la séptima, sin que esto necesariamente signifique que sea realmente un corredor ecológico para todo lo que es no humano. Bien, no, es una muy buena pregunta. Acá no lo vimos por términos de tiempo y demás, pero un poco cómo funciona el trabajo que ellos nos están entregando es que es una guía de diseño. Bueno, entonces un poco lo que le dicen a uno es, si usted quiere una isla de biodiversidad, tiene que entender que no le basta con tener un espacio en un punto, ¿no? Con tener un espacio en la 116 y decir, acá está mi isla, ¿no? Sino que eso implica una conectividad longitudinal importante, ¿no? Y también le va a definir el tipo de especies, el tipo de densidad que usted necesite de los distintos estratos vegetales, etc. ¿No? Es una cosa que está muy bien diseñada para que no sea ornamental, ¿no? Y tiene estrategias de manejo de la canopía urbana. Digamos, tiene un montón de cosas que son transversales precisamente pues para que esto sea funcional más que ornamental, que es lo que lo hace realmente verde, ¿no? Donde quepa, eso es parte del reto de los diseñadores del proyecto, ¿no? Porque otra vez, si una isla de biodiversidad le exige a usted un mínimo de metros a lo largo donde usted implanta un tamaño, pues eso no le cabe, ¿no? En la 45 con séptima, que es el punto más angosto del corredor, no le cabe, ¿no? Entonces ahí le toca, por eso son 200 soluciones, ¿no? Ahí le toca buscar otra cosa. Y ahí sabe usted que se va a quedar corto en términos de esa conectividad ecológica, pero la puede buscar
con SUDS o con de otra manera, ¿no? Porque por eso son estrategias transversales al corredor. Es muy difícil garantizarlo en todos los puntos. Pero, digamos, para responder a su pregunta y que quede usted tranquilo, está diseñado a ese nivel de detalle, ¿no? Usted puede hacer Las Glorias, ¿no? Que es una isla de biodiversidad, es un bosque urbano solo, no necesita más, porque es tan grande que todas las aves lo ven desde lejos y van. Y de ahí ven suficiente para salir. Eso usted lo puede hacer, yo no sé, me estoy inventando, en la 116 con séptima, en el mercado Romy. Puede hacer una gigante. Es lo más pertinente, no sé. Pero puede hacer chiquitas, ¿no? Porque en últimas lo que usted tiene que hacer es garantizar una conectividad. Entonces, dependiendo de los contextos, tenemos que ir resolviendo punto a punto, pero esa es la idea. Bien. Pues nada, creo que es un reto gigante, interesantísimo pues ver cómo realmente en este corredor de movilidad va a llegar pues ese potencial, ¿no? de biodiversidad. Y generalmente pues lo que sí veo es que en muchos momentos pues los diagramas hay veces son, ¿no? Línea, conectividad continua, ¿cierto? Transversal oriente-occidente, pero acá yo creo que muchos de esos flujos de conectividad no son propiamente oriente-occidente, sino son, ¿no? Oriente, norte, y después se baja por otro lugar, ¿no? Es como, y eso va a suceder mucho, sobre todo en las zonas, digamos, en las que estamos ahorita, que son 70 hectáreas de suelos urbanos en tratamiento de desarrollo con potencial, digamos, de transformación y de generar, digamos, unos índices de ocupación realmente bajos, donde va a haber estrategias de siembra, SUDS, alcorques y demás, pero muchas veces se encuentran de frente con una barrera y seguramente va a pasar eso porque gran parte de los predios al otro lado de la séptima, eso es una de las cosas más curiosas del planteamiento del POT, quedan en renovación urbana, con unas alturas libres, ¿no? Con unas densidades más robustas. Entonces, digamos, cuando hablamos de esas migraciones de avifauna, pues seguramente no van a ser, ¿no? Oriente-Occidente tal cual, sino que el corredor verde se vuelve esa amortiguación. O sea, se vuelve el eje de conectividad ambiental norte-sur para empalmarse con otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eventualmente hay un bosque urbano, no sé, en la 165 con séptima y va bajando y eventualmente hay unos edificios, pues el corredor verde se vuelve norte-sur para bajarse por la 170, ¿no? Donde va a haber otras estrategias de siembra. Entonces yo creo que ahí también hay un reto muy interesante de entender que la conectividad ecológica que va a proveer el corredor verde séptima realmente es norte-sur, más no Claro, oriente. longitudinal porque pues así es el proyecto, ¿no? Exactamente. Pero tiene la vocación de permear otros espacios a medida que la ciudad siga avanzando. Claro. Es decir, si O sea, esta digamos que estrategia aterriza. en la escala metropolitana se volvió un eslabón fundamental para garantizar la conectividad ecológica oriente-occidente, pero a una escala, digamos, local precisa, lo que va a estar haciendo es conectividad ambiental por microtramos norte-sur para que luego se empalmen nuevamente esas conectividades oriente-occidente, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. Y eso es lo que se vuelve, yo creo que muy interesante de esas islas de biodiversidad, que se vuelven polos atractores para polinizadores, para aves y mamíferos de distintas tallas, insectos, bueno, y que seguramente esos polos se vuelven, esos nodos, son como unos grandes run points de conectividad ecológica, donde van a llegar migraciones norte-sur, se empalman en las islas y continúan el flujo oriente-occidente. Eso se vuelve súper interesante, digamos, la figura que empiezan a tener esas islas de biodiversidad. Pero bueno, yo creo que estamos llegando como al final del tiempo y de la sesión. No sé si alguien más quiera como aprovechar el tiempo y votar alguna última pregunta. Ángela, adelante. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta desde el principio, un poco muy concreta, y es, cuando ustedes encuestaron
a la población, que fue como alrededor de 50.000 personas. ¿Qué características tuvieron en cuenta al momento de realizar, de elegir la población a la que le iban a realizar la encuesta? ¿Viven cerca o...? Espérate a ver si yo muy rápido encuentro ese visual para mostrárselos, pero digamos que concretamente lo que tratamos de hacer fue como círculos, ¿no? Como ondas diferentes. Entonces, una mayor concentración y focalización en los vecinos y usuarios diarios del corredor, pero la séptima es un proyecto que le interesa a toda la ciudad, ¿no? Entonces hicimos, digamos, tuvimos tácticas que tenían alcance de la ciudad, incluso internacional. O sea, una pregunta web, ¿no? Transversal de usted que se imagina en el corredor de la séptima, lo puede hacer alguien en Suba, etcétera. Y ya talleres de diseño muy específicos con 8 subtramos que diseñamos de la séptima, ¿no? Entre la 24 y pues, toda la influencia del corredor. Entonces, digamos que absolutamente todos los usuarios y todas las personas que tienen algo que decir sobre la séptima fueron incluidas dentro de alguna de las tácticas. Hicimos de todo. Hicimos desde una encuesta, digamos, metodológicamente robusta, pues cuantitativa, de percepción, etcétera. Hicimos sondeos en calle, digitales, hicimos lo de Street Mix, hicimos muchos talleres de diseño participativo. Realmente es que hicimos absolutamente de todo, pero a todas las escalas, ¿no? Entonces, a medida que te ibas alejando como directamente de tus intereses del corredor, pues las preguntas eran más generales, ¿no? Y a medida que íbamos acercándonos, ¿no? Entonces tus preguntas eran más, yo quiero que renaturalicen a la conexión hídrica de San Cristóbal. Eso no me lo va a decir alguien de Bosa, ¿no? Digamos, tiene que ser alguien vecino que contextualmente para ellos es valioso renaturalizar eso, o Molinos o Arzobispo, ¿no? Entonces, digamos que hicimos de todo para poder tener pues una visión muy, muy periférica y muy de 360 grados de lo que necesitaba la ciudad, pero nuevamente con más énfasis y más detalle y más horas cualitativas de trabajo a medida que tú te acercabas más al área de influencia directa del corredor. Entonces fue un poco ese como la aproximación metodológica. Yo conecto ahí un poco con esto que tiene que ver con la población y es, a mí me surge la duda, el proyecto como qué herramientas tiene o plantea, digamos, para evitar la gentrificación de todas estas zonas, ¿no? Porque hay un montón de proyectos que están pensados para una población actual, pero que pueden eventualmente, ya por medio de planes de renovación, sacar muchas de las personas para las que está pensada. Como qué herramientas hay o qué plantean para evitar como esto dentro del DOT también, ¿no? Como... Digamos que ese es un punto más difícil, Germán, porque tiene que ver es con norma, ¿no? Con toda la otra dimensión de la que estaba hablando Pedro. O sea, en últimas, los corredores de transporte pues, son estructuradores del futuro de la ciudad, ¿no? Y muy probablemente la ciudad va a querer o va a tender a densificarse cerca a las soluciones de transporte, pues para hacer más eficiente y más valiosa esa inversión, ¿no? Digamos que yo por la competencia que tengo, me cuesta mucho trabajo meterme en esas discusiones. Quisiera haberlo podido hacer más, como a ese nivel. Realmente lo único que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista concreto es desde la participación ciudadana. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de diseñar unos espacios, ¿no? De los cuales que digamos generen capacidad, ¿no? Capacidad de organización, ¿no? Demos, etcétera, que generen vínculo entre la ciudadanía y el territorio que se está interviniendo, ¿no? Para que pues, la ciudadanía tenga la vocación de, bien sea, o luchar por permanecer, o hacer parte de los procesos de renovación, ¿no? Digamos que ya ahí sí el portafolio de norma urbana, vale la pena que lo miren con Pedro, con otros invitados, pues es mucho más importante. Nosotros, nuestro único legado en ese sentido, pues porque realmente el transporte es uno de los más grandes gentrificadores, si queremos usar esa palabra, pues que hay, ¿no? O sea, está claro que poner una infraestructura que reduce los tiempos de viaje un 50%, pues hace que se vuelva más atractiva una zona que antes no lo era, ¿no? Nosotros, pues, ¿qué estamos tratando de hacer? Generar mucha apropiación de las comunidades actuales, por eso tanto énfasis en los vecinos y usuarios,
pues para que quieran permanecer, porque un poco la visión del proyecto es, esto solo funciona por todos los problemas de gestión sociopolítica, jurídica compleja, ¿no?, que ha tenido el corredor durante sus últimos 20 años. La única manera en la que esto puede funcionar es si la ciudadanía se apropia y lo defiende, ¿no? Si no, esto se va a volver a caer como se cae todo, porque el desbalance de poder es enorme. Bueno, bien, yo creo que tal vez con eso podemos empezar a impulsar el cierre. Juan Pablo, ¿cuál es el siguiente paso del Corredor Verde? ¿En qué momento está? ¿En qué etapa está? ¿Hacia dónde va? Creo que con ese último comentario que votó ahí sobre la ciudadanía y todo eso, como cuáles los siguientes pasos. Yo sé que usted mostró el timeline, pero así como a corto plazo, ¿cuál es lo siguiente? ¿Esto en qué va y hacia dónde se dirige? Bien, pues parte del reto grande que nosotros tenemos ahorita es todo esto maravilloso que yo les mostré, ¿no?, convertirlo en instrumentos de ciudad. Ese es mi objetivo inmediato, digamos. O sea, mis proyectos, digamos, mis contratos de consultoría de diseños detallados van andando y esperamos tenerlos resueltos en un año, en 12 meses, ¿no? O sea, el 22 de octubre del 2022 yo espero ya tener esto resuelto a nivel de detalle. La urgencia antes de que se acabe este año es institucionalizar todo esto, ¿no? Porque, digamos, no tienen ustedes por qué saber esto, pero un interventor pues dice, están divinos sus dibujos, están divina su isla de biodiversidad, pero ¿dónde está la norma, no?, que a mí me permite diseñarla en la 45 con séptima, ¿no? Entonces, como pues este es el país de las normas, pues estamos en ese proceso de convertir todos estos instrumentos de diseño en manuales, digamos, de diseño de la Secretaría Distrital de Planeación para el corredor de la séptima, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cuando mis diseñadores vayan a buscar cómo resolver, ya no piensen en la franja funcional, en cuánto tiene que tener una franja de paisaje, ¿no? En esa manera, digamos, aislada de hacer ciudad, y piensen en esto. Y eso, pues, primero es un reto cultural enorme dentro de la administración y mucho más lo va a hacer con los consultores, ¿no? Pues que son expertos en hacer portales de Transmilenio, no en una isla de biodiversidad, ¿no? Entonces, eso es lo más duro que se viene, pero en eso estamos y trabajando muy fuerte, poniendo mucha capacidad desde el distrito. Entonces, yo espero que en un año tengamos esto diseñado en detalle, esta armonización normativa, en un mes tiene que estar resuelta. Lo bueno es que los insumos son los que les acabo de mostrar, ¿no? O sea, estas guías de estaciones, de islas, de mobiliario, todo eso lo están produciendo y una vez esté listo, pues la ciudad lo va a reglamentar. Claro. Y ahí me imagino que van a palmarse un poco como pues desde los privados también, ¿no? O sea, los proyectos privados que eventualmente tengan que hacer sesiones de espacio público y no sé qué, si caen, por ejemplo, frente a una estación o frente a una reserva vial, pues tendrán que tener esos instrumentos a la mano para poder ejecutarlos, ¿no? Exacto. Ya está pasando, por ejemplo, con la Universidad Javeriana, ¿no? Con ese edificio nuevo de ciencias naturales gigantesco que están haciendo al norte del San Ignacio. Eso sale a la séptima, ¿no? Es una conexión, un poro nuevo, digamos, que están poniendo la universidad al servicio de la ciudad hacia la séptima. Entonces ahí pues ellos necesitan un poco entender esto para poder resolver de una manera coherente con el resto del proyecto. Y así va a pasar con muchos otros puntos, planes parciales, de todo. Chévere. Bueno, muy bien, creo que nos podríamos quedar conversando mucho tiempo, pero pues nada, es el fin de la clase y la sesión. Nuevamente, Juan Pablo, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo del IDU que lo acompaña en todo este proceso y nada, pues estaremos pendientes de invitarles a que pasen en 6 semanas o 7 semanas a ver tal vez como las investigaciones finales del curso. Chévere, de una, sí. Gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido útil, digamos, la conversación, lo que les decía, el taller de tesis de este tema ha sido maravilloso porque ve uno, pues, que las facultades de arquitectura tenían mucha hambre, ¿no?, de que la infraestructura se pensara de esta forma. O sea, hay mucha capacidad lista para interactuar con este tipo de ideas ya en proyectos específicos. Entonces yo espero pues que esto lo logremos, digamos, y sea algo muy útil para, pues, para las carreras de todos ustedes pensando en esas lógicas ya de biodiversidad más integrales.
¿no? Entonces, gracias por el espacio, pues siempre es importante pues, venir a socializar un poco estas ideas con los estudiantes. Bueno, fabuloso. Pues nada, muchas gracias Juan Pablo y gracias a todo el mundo que estuvo pendiente y presente. Y nada, seguimos. Chao. Chao, gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Chao,